Muy bien, vamos a iniciar. El disco duro o hard disk en inglés, ¿no? Hard disk es un driver, eh, es un dispositivo compacto. Ya, yo creo que todos mayormente conocemos un disco duro. De repente alguno de ustedes que tiene su computadora, de repente lo habrá destapado, habrá visto en el gabinete o en el case, ¿no?, de su computadora, y ahí ha visto de repente un dispositivo rectangular que está alojado a un costado de la placa, ¿no? Y ese es el disco duro. Vamos hoy día a hablar un poquito más abierto acerca de este equipito. Lo vamos a desmantelar, digamos así, en términos un poquito criollos. Vamos a abrir un disco duro, a ver qué es lo que contiene por dentro, a ver si las imágenes, por ejemplo, yo tengo acá una imagen de un disco duro, por ejemplo, esta es una, ¿sí? Por acá tengo otra, acá hay otra imagen de un disco duro. Vamos a ver si estas imágenes son reales, ¿no? Si son así, vamos a verlo, vamos a desarmar un disco duro, vamos a aprender un poquito acerca de su arquitectura de un disco duro, cómo está diseñado, ¿no? Entonces, ya sabemos que los discos duros son para almacenar, son de almacenamiento, ¿no? Ahí se guardan todas las información que nosotros hagamos en la computadora o obtengamos también, ¿no?, cuando hacemos alguna descarga de internet, ¿no? Entonces, ahí se guardan, empezando nuestro sistema operativo, empezando también todas las configuraciones de nuestra PC, ¿no? Luego tenemos por ahí los documentos personales, ¿no es cierto? Archivos de audio, música, ¿no?, video, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo es el almacenamiento? ¿Cómo funciona este dispositivo? Es un dispositivo electromecánico, ¿no? Electromecánico. Es electrónico y también mecánico, ¿no?, porque lleva algunas piezas mecánicas insertadas en su interior, ¿sí? Entonces, son discos rígidos, ¿no?, recubiertos con un buen material, un material magnético, ¿sí? Me refiero a los elementos de grabación. Me refiero a los elementos de grabación. Son rígidos, están hechos de un material magnético, ¿sí?, unidos por un eje, como se aprecia acá en la figura, ¿sí? Entonces acá estamos, ¿no? Por ejemplo, este es el material rígido, unidos por un eje, ¿sí? Y acá tenemos, es como un pequeño, un actuador, un cabezal aquí. Más o menos hace referencia a los tocadiscos antiguos, ¿no?, de punta de plata, ¿no es cierto? Entonces, esos tocadiscos, colocabas un disco de carbón y colocabas la aguja ahí, y la aguja pues comenzaba a leer las vibraciones magnéticas que contenía el disco de carbón. Y acá tenía un dispositivo que convertía las ondas magnéticas en ondas sonoras, ¿no es cierto? Y así se reproducía el audio. Entonces, esto es más o menos igual, ¿sí? Estos, claro que no son discos de carbón, son discos de magnesio, de magnéticos, ¿sí? Pero es prácticamente la misma explicación, ¿no es cierto? El funcionamiento es casi similar. Ya, entonces, disco duro. ¿Por qué le pusieron ese nombre? En realidad, un disco, ¿por qué? O sea, ¿por qué tiene el nombre de disco duro, ¿no?, o hard disk, disco sólido, ¿no es cierto? Miren, si yo les muestro, por acá hay una imagen, aquí está esta imagen. Esta imagen, miren, de un disco pues de la IBM del siglo pasado, ¿no?, del año 60 más o menos, aproximadamente por ahí. Pesaba 1 tonelada el primer disco duro, ¿no? Acá está IBM, ¿no? Y estos discos pues eran cambiables, se podían cambiar, ¿sí? Y acá mira, tenemos un motor ahí, un rotor,
¿no? Esto era prácticamente ahí, esto es es eléctrico que electrónico, porque funcionaba a bulbos, ¿no? Los bulbos prácticamente son eléctricos, ¿no? Porque son más o menos, imagínense como si fuera un bombillo de 50 o de 100 vatios, son esos bombillos amarillos que compramos, que a veces o que comprábamos, ¿no? Porque ya también dejaron ya los dejamos en desuso, ¿no? Hay algunos que todavía lo tienen, funcionan a veces como más que todo, hay algunos que los utilizan para en ciertas zonas, de repente para generar calor, ¿no? Por ejemplo, en el colegio he visto bastante que en educación para el trabajo han hecho un pequeño un dispositivo, no dispositivo, digamos, una suerte con una caja, ¿no? Y ahí han puesto unos 2-3 bombillos de 50 vatios, y ahí le han puesto pues huevos, ¿no? Para poder incubar esos huevos, ¿no? Una suerte digamos, de una especie de laboratorio para, ¿no? Para que puedan los huevitos incubarse, ¿no? Generando calor. Entonces, de esa manera a veces lo utilizan estos bombillos, ¿no? O quizás en algunas partes todavía, ¿no? Más que todo en la sierra, ¿no? Donde a veces utilizan estos bombillos aún, ¿no? Son bombillos incandescentes, ¿no? Son bombillos incandescentes. Entonces, más o menos así eran los bulbos. Más o menos así eran los bulbos. Sí, aunque no eran circulares, pero eran largos, ¿sí? Tenían una forma más o menos como si fuera un tubo de 1 pulgada, más o menos así, de vidrio, ¿no es cierto? Sí, totalmente herméticos, y aunque no emitían luz, pero estos bulbos en su interior amplificaban la corriente eléctrica, ¿no? Entonces, y funcionaban como un interruptor electromagnético, a veces electromecánico. Entonces, eso es lo que es un bulbo, ¿no? Entonces, este disco duro estaba diseñado, su electrónica era un poquito precaria, y estaba diseñado funcionaba a bulbos, ¿no? Acá había un motor para hacer girar los discos, perdón, y pesaba esto 1 tonelada. Por eso se le llamaba disco duro, porque en realidad era una especie de mecanismo duro, ¿no? Rígido, ¿sí? Sólido. Entonces, por eso es que se le denominó disco duro, ¿no? Hard disk. Su almacenamiento duro, ¿no es cierto? Almacenamiento rígido. Muy bien. Entonces, el primero que fue la primera empresa en fabricar discos duros, IBM, que luego pasó a manos a hacer lo que es Microsoft, ¿no? Microsoft. Ya. Muy bien. Entonces, el disco duro es un aparato hoy en día, pues es el más usado, es uno de los dispositivos más usados en computación o en informática, tanto que hoy en día pues ha avanzado tanto la tecnología que ahora tenemos dispositivos que superan la capacidad de un disco duro del año 2000, por ejemplo, ¿no? En una memoria USB a veces tenemos memorias de 64 gigas, de 128 gigas, de 512 gigas, imagínense, ¿no? Memorias funcionales como si fueran con la capacidad de un disco duro, ¿no? De 500 gigas, ¿no? Memorias de 500 gigas. Puede ser en 2.0 o en 3.0. Y entonces la tecnología ha avanzado bastante, ¿no? A partir de sus inicios, ¿no? En la IBM, ¿sí? Entonces
desde el 65 a nuestros años, pues ha avanzado bastante, ¿no? Ha avanzado mucho. ¿Sí? Entonces, esto es bastante apreciable hoy en día con la tecnología que tenemos, ¿sí? Hoy más de 224 compañías fabrican discos o unidades de discos duros o sólidos, ¿no? Y en muchas sucursales del mundo, y así llegan, ¿no? En realidad lo que la demanda es en las empresas. Las empresas demandan mucho que el almacenamiento de un disco duro sea lo más eficiente posible, ¿no? Imagínense la pérdida de datos y de información. Hoy en día también los discos duros ya pueden utilizarse en caliente, se dice, ¿no? O sea, ¿qué es esto? ¿Qué quiere decir eso? Que tú puedes montar y desmontar un disco duro sin apagar tu equipo, ¿no? Como si fuera una memoria USB, ¿no? Entonces me estoy refiriendo a los discos duros para servidores. En nuestro caso, los discos duros de nuestras máquinas personales sí tienen que removerse apagando el equipo, ¿no? No se puede, se dañan si tú los desconectas en caliente, se dañan estos dispositivos, ¿no? Pero sí lo hay. Por ejemplo, si tú colocas a un disco duro, por ejemplo acá yo tengo un disco duro, luego lo voy a presentar, un disco duro sólido, ¿sí? Y un adaptador de USB de un disco duro de 2.5 pulgadas, o sea, un disco duro de laptop, de portátil, ¿sí? Yo lo conecto a través de un circuito adaptador a un USB a mi computadora, ¿no? Y funciona como una memoria, ¿no? Entonces lo puedo conectar y desconectar en caliente, y no se va a malograr ese disco duro, ¿no? Sí, entonces hay varias funciones que tenemos que conocer de los discos, y en esta clase vamos a ver algunos, ¿no? Vamos a ver algunas funciones. ¿Sí? La grabación, la lectura, escritura también ha revolucionado. Hoy en día estamos hablando ya de un disco duro, pues tiene una gran capacidad de copiar, de leer, de escribir, ¿no es cierto? Ya estamos hablando por sus 720 millones de revoluciones por segundo, ¿no? Entonces es una gran capacidad que tienen hoy día los discos duros, ¿no? Los discos duros. Y aún los discos sólidos son mucho más veloces todavía, ¿sí? Entonces los discos duros son cada vez más versátiles, más completos. Cada vez la electrónica va avanzando, ¿no? Va avanzando. Muy bien. Muy bien, vamos a ver un poquito acerca de las partes de un disco duro, ¿sí? Vamos a ver. De repente, si nos referimos un poquito a la historia, vamos a ver, si lo vamos a ver de aquí un momento, que habían discos duros muy pequeños, pero el día de hoy, pues un disco duro no baja de sus 500 gigas, ¿no? Anteriormente los primeros discos eran de 1 giga, 512 megas a veces, ¿no? Y pues eran bastante lentos estos discos. Muy bien, vamos a pasar un poquito a la práctica, ¿no? Vamos a ver las partes de un disco duro. Miren, este es un disco. Los discos son rígidos, están sellados, pero sí se pueden destapar. Ya, ahorita les voy a mostrar. Acá está el disco, tengo el eje, acá está el cabezal que lee y escribe. Este es el brazo actuador, o sea, el que él va eligiendo el sector del disco donde va a grabar, ¿no es cierto? Este es el eje del actuador, ¿no es cierto? Estos son los conectores de carga. Este disco duro, pues es un disco duro IDE, ¿no? Un poquito antiguo, ya les voy a mostrar. También
los dos grandes tipos de discos duros que que tenemos hoy en día, ¿no? Que tenemos hoy en día. Hay dos grupos de discos duros. Bueno, uno ya está desfasado, digamos el tipo IDE ya quedó en desuso. Ahora usamos disco tipo SATA, ¿no? Tipo SATA. Muy bien, vamos a ver las partes, ¿ya? Aquí lo estamos viendo en forma en imagen. Voy a compartir aquí una ventana donde lo tengo un disco duro. Muy bien. Listo, acá estamos. Aquí tengo dos tipos de disco duro. Tengo el disco duro, acá es uno de 500 gigas, ¿sí? Y tengo acá, este es el conector actual, SATA se llama, ¿sí? Y tengo aquí un conector, un disco duro antiguo IDE, ¿no es cierto? Ya vamos a hablar un poquito de ello, ¿sí? Este disco IDE solamente llegaba, este es de 40 gigas, por ejemplo, ¿no? Y llegaba son bajos en su capacidad. IDE es un disco duro antiguo con menor revoluciones por segundo y menor capacidad, ¿no? Hablábamos de repente del siglo pasado, ¿no? Antes del 2000, o hasta el 2005 más o menos, por ahí creo que se proyectaban todavía estos discos, ¿sí? Hablábamos de 20 gigas, o 40 gigas, 60 gigas, 80 gigas. Creo que en IDE hemos llegado hasta 320 gigas, creo que hemos llegado en IDE, me parece. Y luego ya la tecnología ha avanzado a SATA y ahí hemos sobrepasado, ¿no? Ahorita estamos hablando de hasta 6 terabytes, ¿no? 10 terabytes inclusive, ¿no? De capacidad de disco duro, ¿ya? Muy bien. Entonces estos son los dos grandes. Cuando tú compres un disco duro, fíjate en sus características. Por ejemplo, acá tenemos, por ejemplo, no sé si se ve, aquí dice la cantidad, acá por acá está, aquí ahí dice 40 gigas, 40 GB dice ahí, ¿no? 40.0 GB, no se ve, no se aprecia de repente por la cámara. 40.0 GB, ¿no? Sí, ¿no? Sí, acá tenemos aquí un disco, dice 500 gigabytes. Muy bien. Entonces vamos a desarmarlo, el disco sólido que tengo aquí, lo vamos a desarmar. ¿Qué dispositivos se utilizan? O qué destornilladores se utilizan para poder desarmar un disco duro? Hay un destornillador que se llama tipo Torch, que es porque no le puedes colocar ni plano ni estrella. Este desarmador, por acá tengo de mi uso, bueno, ya está un poquito usadito. La punta es una punta bueno, si digamos así, casi hexagonal, tipo Torch se llama, ¿ya? Hay un juego de destornilladores para celular. Dentro de ese juego te viene un destornillador para lo que son discos duros. Si pueden comprar ese jueguito de destornilladores, en buena hora, ¿no? En buena hora. Muy bien, entonces aquí tenemos, vamos a ver las partes. Aquí tenemos la circuitería, la electrónica. Vamos a desarmar. Acá tenemos un tornillo afuera. Por acá hay otro tornillo. Ya. Sacamos. Vamos a sacar otro tornillo. Es bueno también, a ver, si tu disco duro, si tú quieres darle mantenimiento a tu disco duro, puedes abrir tu gabinete, tu case, y si tú ves que tu
tarjeta electrónica está llena de polvo, o a veces se sulfatan estas tarjetitas con la humedad, a veces tienden a generarse un pequeño, a ver cómo les podría decir, un pequeño polvito entre los circuitos, ¿sí? Medio verde, ¿no? Un poco verde, medio entre blanco y verde. Entonces ese pequeño polvito es un sulfato. No sé si ustedes habrán visto la batería de alguna moto, por ejemplo, que está sulfatada, o de un carro que está sulfatado, ¿no es cierto? Que se crea ahí como una especie de óxido de sarro ahí en la batería. Eso es lo mismo que se acumula también en los circuitos, ¿no? Y es importante limpiarlo. Alcohol isopropílico, o de repente alcohol común, ¿no es cierto? Thinner también, algunos utilizan thinner, pero yo les recomiendo que utilicen alcohol isopropílico, ¿no? Alcohol isopropílico para limpiar las tarjetas. Para limpiar. Entonces acá ya tengo mi tarjeta. Este es el controlador, el driver. Acá están los microprocesadores, ¿sí? También llevan sus microprocesadores, ¿no? Sus memorias, ¿no? Esta es una memoria, en electrónica le llamamos memoria flash, o memoria caché, que por ejemplo acá el disco duro me dice que es de 16, aquí está, dice 16 megabytes de memoria caché. ¿Qué cosa es la memoria caché? La memoria caché es un respaldo de memoria cuando tú apagas tu máquina. ¿Y qué hace la memoria caché al momento de que la vuelves a encender? Te recuerda los archivos o los trabajos que tú estuviste haciendo, ¿sí? Entonces tú vas a abrir el Word y de repente por ahí te aparece, ¿no? el vínculo o los vínculos de tus archivos que se estaba haciendo, o quizás apagaste el sistema operativo, o el sistema operativo invernó. Invernar quiere decir que el sistema queda como si estuviera apagado, ¿no? Pero no está apagado, ¿no? Sino que está en una forma de stand-by, podríamos decir así, ¿no? Está en forma de stand-by, ¿sí? Entonces tú presionas una tecla o presionas simplemente el botón de power y levanta nuevamente el sistema, ¿no? Sin necesidad de que nuevamente vuelva a encender, sino que inicia sesión el sistema, ¿no? Y hace sesión, ¿sí? Ya, entonces la memoria caché me recuerda los archivos que yo trabajé después del apagado, ¿no? Entonces ahí tengo la cantidad de archivos, 16 megas, ¿no? Para guardar archivos temporales que tiene este disco duro, ¿no? Si hoy en día de repente la capacidad habrá crecido, ¿sí? También tiene fusibles esta tarjetita, y les voy a enseñar en el momento cuando lleguemos a electrónica básica cuáles son los fusibles que se malogran, cuáles son los dispositivos que se malogran, para que ustedes, cuando ya no lo reconozca la computadora esta tarjeta, la revisen y la puedan reparar, ¿ya? Muy bien, entonces esta es la electrónica. Viene con una especie de esponja aquí para atrapar el polvo y la humedad, ¿no? Muy bien, aquí viene un conector que va internamente a la placa hacia las piecitas mecánicas. Acá tenemos el conector, este de acá es el eje, ¿no? de los discos. Vamos a seguir, ya. Entonces por acá ya no se desarma nada. Vamos a desarmar por acá. Vamos a desarmar, vamos a ver rápidamente. Nuevamente sacamos los tornillos. Sacamos nuevamente los tornillos. Si se fijan ustedes, aquí hay un pequeño agujerito, ¿sí? Entonces por ahí este es un agujero que mide la presión del aire. O sea, el disco internamente gira a una velocidad impresionante, y si está comprimido los discos se van a deteriorar o no van a girar, ¿sí? Entonces manejar la presión de aire es más que suficiente para que puedan los discos trabajar en óptimas condiciones, ¿sí?
la presión del aire, ¿sí? Imagínate un disco duro que gira a una velocidad impresionante, como un ventilador, ¿no? La presión del aire podría romper a este dispositivo, podría averiar, ¿no? Porque genera aire, genera movimiento, aire. Entonces para esto es este agujerito para regular la presión del aire interno en el disco duro. Sí, me dejó entender ahí. Ahora vamos a abrirlo, ¿ya? Vamos a abrirlo. Un poquito pegado. Nos falta aún un tornillo. Aquí, acá, en este lado. Acá está el tornillo. El último tornillo. Ya está. Lo tenemos ahí. Ahora sí creo que ya va a salir. Muy bien. Acá está. Ahí lo tenemos. ¿Sí? Lo que les decía, acá está. Este dispositivo, ¿no? Regula la presión del aire. No es como una especie de esponja acá también, que regula la presión del aire interno. Miren, aquí lo tenemos. Este es un disco duro. ¿Sí? Es igual a la foto que hemos visto, que las que nos enseñan de repente en internet cuando colocamos discos duros, ¿no? Entonces miren, acá tenemos el eje, perdón, los discos. Aquí es un solo disco nada más, miren, un solo disco. Yo he destapado algunos discos duros que tienen más de 2 discos, hasta 4 algunos, ¿no? Hasta 4 discos acá internos. Este es el disco que está diseñado o bañado magnéticamente. Este es el eje del disco. Este es el eje. ¿Sí? Este disco es de doble capa. Tiene grabación externa y tiene la grabación interna por adentro, ¿no? De doble capa. A esto se le llaman clúters. Aquí dentro de este disco hay una serie de clúters o celdas que están previamente fabricadas para almacenar información a través de estos discos, ¿sí? Y esto es el cabezal de lectura y escritura. Este es el brazo de lectura y escritura. Este es el eje, ¿no? Miren la parte externa, ¿no? Aquí los contactos son los que están conectados a esta pieza, ¿no? Que es mecánica, es un rotor acá, es un motorcito, ¿sí? Y esto pues va a ir girando de acuerdo donde va a estar grabada la información, ¿no? Si la información está en este lado, lo busca de arriba hacia abajo, ¿no? Y ahí está constantemente el disco duro girando de adelante hacia atrás, de adelante hacia atrás, ¿no? Y también el cabezal moviéndose de derecha a izquierda, ¿no? Buscando la información. Entonces, ¿qué pasa cuando a veces los discos duros se malogran? ¿Qué pasa cuando se queman? Ya no te lee la información. Muchas veces el disco duro se malogra. Este actuador, esta palanca que ustedes ven acá, se pega muchas veces en el disco duro. Yo he tenido la sorpresa de encontrarme con discos duros quemados, ¿no? Estos discos duros quemados, ¿no? Quemados, con un color oscuro, con un color ya deteriorado, ¿no? Y muchas veces también estos se han pegado inclusive al disco duro, ¿no? Entonces ya no gira, entonces ya no puede hacer búsqueda, no busca aquí, ya. Entonces estos se deterioran, ¿no? Este almacenamiento es un almacenamiento electromagnético. ¿Por qué electromagnético? ¿Por qué? O electromecánico también podríamos llamarlo, ¿no? Porque tenemos por un lado el circuito que tengo acá, y por otro lado tenemos la parte mecánica. Por un lado tenemos la electrónica, ¿no? La parte eléctrica o electrónica, y por el otro lado la parte mecánica, ¿sí? La parte mecánica. Entonces la información que viene en este lado, la información que viene a través de esta tarjeta, ¿no es cierto? A través de esta tarjeta que viene aquí de la computadora por este conector,
es el conector de la fuente, viene por este conector SATA, recibe este circuito, y este circuito es el que manda, ¿no? Acá está este circuito es una interfaz, ¿no? entre la parte digital y la parte mecánica, ¿no? Convierte la parte digital en almacenamiento electromecánico a través de este flex, a través de esta faja, ¿no? Y va a guardar la información, va a guardar la información digital en una información electromecánica. Va a guardar la información digital en una información, o electromagnética, ¿sí? Electromagnética. Lo convierte de digital a electromagnética. ¿Y quién hace esa función? Pues este flex, ¿no? Al mover los sectores del disco de un lado hacia otro, ¿ya? Los utiliza este cabezal para grabar, ¿sí? La parte digital acá, ¿no? En forma magnética aquí, ¿sí? Entonces ese es su trabajo, ¿sí? Graba la información digital, la convierte a una onda magnética aquí en el disco, ¿sí? Y lo va a grabar en cada celda microscópica que hay aquí en este disco. A simple vista se ve bien pulido el disco, no se ve ninguna celda, pero esto yo estoy hablando a nivel micrométrico, podríamos decir así, más allá del nivel milimétrico, ¿no? Estoy hablando al nivel micrométrico, ¿no? Hay otro nivel también un poco más grande, ¿no? La nanotecnología, si ustedes han escuchado hablar, la nanotecnología, sí, es todavía mucho más grande todavía, ¿no? 1000 veces más grande que la microtecnología. Estamos hablando aquí todavía de microtecnología. A través de un microscopio podemos ver nosotros acá las celdas en este disco, ¿sí? Podemos ver aquí las celdas, los clústers, donde son grabados magnéticamente, como si grabáramos, no sé, algunos de repente han tenido la suerte de tener tu grabadora de radiocassette, ¿no es cierto? Y si tú querías hacer una grabación en tu radiocassette, ¿qué hacías? Pues comprabas un cassette limpio, lo colocabas en tu grabadora, en tu radiograbadora, pues y le dabas record, ¿no? El botón ahí, record, y pues comenzaba a grabar. Podías grabar tu voz, ¿no? Podrías hacer de repente un karaoke, ¿no? Y grababas ahí, y se grababa en esa cinta, ¿no? Había un cabezal ahí que transformaba tu voz en una onda magnética y lo grababa. Es una cinta magnética, ¿no? Se graba ahí. Tú sabes que el magnetismo pues atrae cosas, ¿no? Atrae cosas. Esto han utilizado los científicos para grabar información, ¿no es cierto? Convirtiéndola, ¿no? De digital a magnético o a electromagnético, ¿no es cierto? En una onda, la onda electromagnética es una onda más o menos, ¿a qué le podríamos más o menos imaginarnos? Por ejemplo, si tú vas a un pozo, el pozo está quieto, le tiras una piedrita y comienzan a salir ondas, ¿no es cierto? Ondas, ¿sí? Entonces, esas ondas que salen ahí, así, más o menos son las ondas electromagnéticas, ¿no es cierto? O las ondas magnéticas que se van a grabar aquí en el disco duro, ¿no? Se van a grabar, ¿no? Una serie de, digamos, de repente por ahí, formas o caracteres que no conocemos, ¿no? En las que magnéticamente se graban aquí en este disco magnético, ¿no? Similar a tu grabadora antigua, así es el mismo trabajo que aquí se emplea, ¿no? Grabar la información digital en magnético acá, en forma magnética, ¿sí? Entonces, a eso me estoy refiriendo, ¿ya?
Sí, no quiero ahondar también en esta parte porque es de repente difícil utilizar algunos términos este, de electrónica, y poderlos de repente eh, eh, hablarlos de otra manera, ¿no? Algunos otros términos por ahí para que ustedes puedan entender, ¿no? Entonces no quiero ahondar, simplemente que se pueda entender, ¿no? Cómo son las partes de un disco duro y qué zonas se pueden malograr. Por ejemplo, a nosotros como técnicos ya no vamos a llegar a esta forma. Si hay alguno que pueda de repente cambiar estos discos, en buena hora, ¿no? Si lo puedes hacer, magnífico. Si de repente tu disco duro se malogró, ya, bueno, ya listo. Tú lo destapas, ves que esto ya no está trabajando, se puede cambiar, ¿sí? Miren, acá hay pernos de otro disco que quizás se malogró el circuito, ¿no? En otros discos se malogró el circuito, pero la parte interna está buena. Entonces, ¿cómo lo recuperas? ¿Sí? Entonces, cambiando las piezas. Acá también hay tornillos, se puede desarmar. Si tú eres un poquito curioso, ¿no? y practicas un poco con estos discos, puedes llegar a repararlos. Se pueden reparar, son piezas cambiables, se puede, ¿no? Lo importante es que este disco, por ejemplo, aquí ya entró polvo, ¿no? Tienes que tener bastante cuidado para que no entre alguna tierrita que pueda rayar este disco, ¿no? Si ustedes ven, acá está rayado ya, el disco se ve ahí, ¿no? Entonces muchas veces por eso se malogran los discos, ¿no? Una pequeña partícula de tierra puede hacer que el disco se raye, ¿no? Se raye el disco. Entonces, y por ende ya las celdas oclúteres quedan ya totalmente dañadas, ¿no? Y ya no se puedan arreglar. Entonces, nosotros como técnicos, ¿qué nos interesa? Pues conocer las partes internas, su funcionamiento. Si es que por ahí puedo rescatar algo, lo hago, ¿no? En buena hora. Si es que se puede hacer, lo puedes hacer, miren, ¿no? Yo les doy la oportunidad de que puedan repararlo, cambiar las piezas con otros discos, ¿no? Y lo puedan hacer. Entonces, eso es lo que es, ¿no? Las partes internas de un disco duro. ¿Ya? ¿Alguna preguntita hasta acá? Muy bien, vamos a seguir. Vamos a seguir. Sí, entonces vamos a seguir. Ya, entonces ya vimos la parte interna de un disco, ¿no? Es similar a lo que les había mostrado anteriormente, ¿no? Bueno, la historia, ¿no? 1956, IBM. Su primer disco tenía una capacidad de 5 megas. Ese era el disco sólido, el disco duro. Esto tenía la capacidad de 5 megabytes, que era pues lo necesario para que funcione en ese momento, ¿no? ¿Sí? Para que funcione su sistema operativo, que era un sistema operativo solamente de comandos, ¿no? Muy bien. Hubo un francés, Albert Fert, que revolucionó, ganó el premio Nobel de Física y logró pues hacer contribuciones en el campo del almacenamiento magnético, ¿no? O sea, en lo que tenemos hoy en día, ¿no es cierto? Y bueno, sus descubrimientos revolucionó el sistema rígido que se conoció en un momento de la IBM y lograron comprimir, ¿no es cierto?, en cabezales más pequeños y grabar informaciones digitales dentro de los nuevos discos duros, ¿no es cierto? Ya para 1992 los discos ya fueron reducidos bastante su tamaño, 3.5 pulgadas, eran de 250 megabytes, luego aparecieron los de 40 gigabytes, y ahora en el año 2020 ya estamos hablando hasta discos de 5 terabytes, ¿no es cierto? O 512 gigabytes o 5.242.880
megabytes, ¿no es cierto? ¿Sí? 280 megabytes, ¿sí? Muy bien. Acá estaban las partes de un disco. Tenemos el cilindro, el cabezal y el sector, ¿no? Bueno, acá está un disco, sí, que les mostré, magnético. Aquí está la zona o los clústers, ¿no? La zona de grabación, ¿no? Así están las celdas, ¿no? Divididas y subdivididas, ¿sí? Ya. Se llaman sectores o clústers, ¿no? O zona de grabación también, ya. Zona de grabación, ya. Sectores o clústers o zona de grabación, ¿sí? SBR, ¿no es cierto? Zona de grabación en un disco sólido, ¿ya? Por ejemplo, hay discos sólidos que tienen hasta 4 cabezales y 4 discos, ¿no es cierto? Todos grabando de repente al mismo tiempo, ¿no es cierto? ¿Sí? Y esos discos, pues todos los discos están divididos por celdas a maneras de, como si fuera un cuaderno cuadriculado, ¿no es cierto? Un cuaderno cuadriculado. Muy bien. Los discos han pasado de ser bastante grandes, ¿no? De 8.5 y un cuarto de pulgada, a los discos que tenemos hoy en día, ¿no? Por ejemplo, si ustedes, aquí tengo una figura, por ejemplo aquí, miren este disco, ya por ahí por los años 80, ¿no es cierto? Luego del descubrimiento de Hilbert, se pudo lograr pues hacer más compactos a los discos y tener pues un gabinete más pequeño, ¿no? Luego pasó a esto, ¿no? A esto y a estos, posiblemente aquí, y terminamos, ¿no? En lo que hoy en día estamos usando, ¿no? Los de 3.5 y los de 2.5 en las laptops, pulgadas, ¿no? Pulgadas. ¿Sí? Entonces, eso es en las dimensiones de los discos duros, ¿no es cierto? 1979, por ejemplo, de 58.7 milímetros, o sea, de 5.25 pulgadas. Bueno, eso se refiere a las dimensiones que tenían los discos duros en su época, ¿no es cierto? Hoy en día, las dimensiones que nosotros tenemos son de 3.5, o sea, de 10 o 101 milímetros por 25,4 por 146 milímetros cuadrados, ¿no es cierto? ¿Sí? 3.5 pulgadas, o sea, estamos hablando, ¿no? De 10.1 centímetros por 25.4, ¿no es cierto? Por 1.44 milímetros, ¿no es cierto? ¿Sí? Estamos hablando de un disco de 3.5 pulgadas. 3.5 pulgadas. Hay discos que se utilizan en las laptops, ¿sí? Que son más pequeños, ¿sí? Más pequeños, que se llaman, o que son discos de 2.5 pulgadas. 2.5 pulgadas, ¿sí? Ahorita de aquí les voy a mostrar también, tengo uno para que ustedes puedan observar que son mucho más pequeños, pero en realidad internamente es lo mismo también, tienen su circuito, tienen también sus mecanismos similares, igual que como les enseñé en la figura aquí, por ejemplo, este es un disco de laptop, lo mismo pero más pequeño, no más reducido, ¿sí? Ahí está. Muy bien. Muy bien. Finalmente creo que Toshiba también utilizó bastante discos. Hoy en día, por ejemplo, estamos hablando de memorias SD o MMC, ¿no es cierto? Que son compatibles con bastantes teléfonos móviles, también con algunos portátiles, con la mayoría de portátiles, que se consideran son discos duros en realidad, ¿no? Son discos sólidos, ¿sí? De almacenamiento sólido, ¿no? De 4 GB, de 8 GB, de 16 GB, ¿no es cierto? De 32 GB, 128 GB hoy día, ¿no? La Samsung fabrica
eh, este, fabrica memorias, ¿no? De SSD, con capacidades enormes, ¿no? Capacidades enormes. Muy bien, el tipo de conexión que les había hablado hace un momento, por ejemplo, esta es conexión SATA, porque ese es lo que se estila hoy en día, este tipo de conexión. Es una L invertida. Es una L invertida. Sí, les voy a mostrar hoy. A ver, vamos a ver. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos, les decía, la conexión SATA, ¿no? SATA. Es como una L invertida ahí. Tanto en la fuente como en la conexión de datos. Conexión SATA. Sí, esta conexión es mucho más veloz que la antecesora, que fue la conexión IDE. La conexión IDE, que la tengo acá. IDE. ¿Sí? Que era de 48 pines, ¿no es cierto? Y su conexión de fuente, ¿no? ¿No? ATA. O IDE también, ¿no? Conexión de fuente IDE. Ya, entonces se dejaron de usar esos flex IDE. Se dejaron de usar porque en realidad el sistema fue cambiando, había más necesidad, necesitaban cubrir mayor cantidad de velocidad, transferencia de lectura y escritura, y por eso que la conexión SATA revolucionó el mercado, ¿no? Ahora todos los discos, sean sólidos o sean discos híbridos o de almacenamiento magnético, son conexión SATA, ¿no? Y estos discos, pues la conexión SATA de estos discos es bastante buena, ¿no? Por así decirlo, bastante buena. ¿Sí? Entonces, IDE y SATA son los en realidad hay más, hay dos, con la SSI, la CLC, que son conexiones para discos duros flexibles de servidores, ¿no? Pero solamente vamos a hablar de IDE y SATA, creo que eso es lo que más nos en realidad lo que es o lo que usamos hoy día es SATA, ¿no? Inclusive IDE ya vamos a conocerlo nada más, ¿no? Ya, muy bien. Entonces, SATA es una interfaz, es una tecnología, bueno, que se utilizó a partir de 1992 por ahí, ¿no? Es una tecnología bastante, para su momento era bastante rápida. ¿Hay alguno que quiere hacer alguna pregunta de repente? Profe, entonces ATA es más económica que IDE. O No, son precios iguales. La interfaz ATA es lo mismo es la misma que IDE, es lo mismo, ¿no? Es lo mismo en realidad. Es lo mismo. Es lo mismo. Originalmente conocida como IDE, la interfaz ATA es lo mismo. Sí, estamos hablando en lo que es conexiones, estamos en IDE. Sí, también se le conoció como ATA, ¿no? O tecnología avanzada, pero es lo mismo, ¿no? Originalmente conocida como IDE, ¿no? Vamos acá. Como IDE, ¿ya? Que mayormente se utilizaba esto en unidades ópticas de CD o DVD, ¿no? En la computadora, ¿no? Pero que nuevamente, como les digo, la tecnología cambió, se necesitaba información o que la lectura y la escritura sea mucho más rápida, mucho más que tenga una capacidad de respuesta mayor. Entonces todo se cambió por SATA, no ATA, sino SATA, ¿no? SATA, que es lo que hoy día utilizamos, ¿no? Hasta a partir del 2005 hacia arriba ya utilizamos mayormente toda esta tecnología. Todo aquel que compra una máquina
ya no te viene una conexión IDE, ¿no? Internamente, ni en la placa, ni en los dispositivos internos, sino solamente te viene conexión SATA, ¿no es cierto? Conexión SATA, ¿no? Muy bien. Tenemos versiones de SATA: SATA 1, SATA 2, SATA 3, SATA 4, ¿no? Hoy día tenemos ya la versión SATA 6.0, ¿no es cierto? Que es una versión bastante rápida en algunas placas, ¿sí? Entonces, miren, la primera, en SATA 1, bueno, hasta 150 megabytes, ¿no?, por segundo de transmisión de datos. SATA 2, 300, SATA 3, 600 megabytes. Estamos hablando de SATA 6, más o menos, donde la transmisión de datos es aún mayor, ¿no? Ya a partir de, estamos hablando de 1 gigabyte por segundo en algunas máquinas o algunas versiones, ¿sí? Muy bien. Entonces, eso es lo que podríamos hablar acerca de los discos duros y sus conexiones, ¿no? Conexiones IDE, que ya fueron desfasadas, y conexiones SATA, que las tenemos hoy en día. Vamos a ver, les voy a mostrar un pequeño disco duro de laptop, que para que ustedes puedan observar el parecido y puedan tener una idea de los dispositivos o de los discos duros de 2.5 de pulgada, milímetros de pulgada, ¿no es cierto? De 2.5 milímetros de pulgada. Muy bien, acá está, y te lo voy a mostrar. Vamos a ver. Listo. Acá tengo un disco duro de laptop o de portátil. Miren, es más pequeño. La otra es de 3.5, este de 2.5, ¿no? Tiene lo mismo. Acá está su circuitería electrónica, ¿sí? Acá están las memorias. Aquí está el rotor, el eje, ¿no es cierto?, que pues conecta al disco que está internamente ubicado aquí, ¿no?, abajo del sello. Ya tenemos la conexión SATA, ¿sí?, la conexión de corriente y de datos. Esto es para conectar un disco en máster o esclavo, que ya no se utiliza hoy en día, porque mayormente los discos que los colocamos son controlados directamente por la BIOS, ¿no es cierto? Muy bien, pero sí podemos probar esa función si gustan, ¿no? Pueden hacerlo, ¿no? Mayormente los discos hoy día son controlados directamente por la BIOS, ¿no? y trabajan directamente, ¿no?, en forma automática. Muy bien, entonces miren, este es un disco duro de laptop, ¿no? Es bastante, al menos para un disco duro de computadora, es bastante pequeño, ¿no? Es pequeño, ¿no? Es pequeño. Este disco duro puede trabajar tanto en un portátil. Este disco duro de 2.5 puede trabajar en un portátil y puede trabajar en un CPU normal, ¿sí? Su capacidad, es un disco duro de 500 gigabytes. De 500 gigabytes. Acá está. No sé si se puede ver por la. Aquí dice 500 gigabytes, ¿sí? 500 gigabytes de su capacidad, ¿no? Es un hard disk bastante apropiado. Yo lo utilizo como un recovery. Tengo este dispositivo que es un pequeño adaptador, ustedes lo pueden comprar también. Es un adaptador, miren, es un adaptador de SATA a USB, ¿sí? Viene aquí. Este disco fue de un portátil,
¿no es cierto? Entonces yo lo estoy utilizando como si fuera un backup, un recovery, ¿sí? Tener ahí para poder rescatar mis archivos de repente de los clientes. A veces guarda mis archivos, ¿no? Te dice, y sus archivos pesan más de 20 gigas, más de 30 gigas, entonces tú lo puedes guardar acá, ¿no? Ya que este disco es de 500 gigas, ¿no? Este es el circuito, viene dentro de esta cajita de metal, ¿sí? Así viene, entonces ahí tú lo puedes adaptar, viene con un cable y es 3.0, ¿no? La última versión de USB, ¿no? Que tiene 3.0. Entonces, ¿cómo lo instalas? Miren, acá tiene su adaptador, lo instalas así, ahí está, y ahí ya lo puedes conectar en tu computadora, ¿no? Conectas el cable USB, o primero lo colocas en su caja, en el gabinete que tiene. Ahí está. Colocas estos dos tornillitos, acá hay un tornillo y acá hay otro, en este lado. Entonces, y luego colocas tú pues tu cable USB ahí y lo conectas a tu computadora, ¿no? Cada vez que vas a utilizar el disco duro, aquí hay una pequeña luz que se enciende, que me indica que el disco duro está trabajando en forma operativa. Entonces, aquí yo tengo un disco duro que puede trabajar en caliente. O sea, como si fuera una memoria USB, lo conecto y lo puedo desconectar sin necesidad que apague mi máquina y no se va a malograr. Ya, entonces, ¿quién hace esta interfaz? Este pequeño circuito, ¿no? Este pequeño circuito hace que mi disco duro funcione en caliente, ¿sí? Entonces, hay discos duros que funcionan en caliente sin necesidad de colocar pues esta interfaz, ¿no? Hay discos duros que funcionan en caliente, ¿no? Los discos duros de los servidores, por ejemplo, ¿no? Entonces hay servidores en que, como están trabajando en línea, no pueden ser apagados las máquinas, ¿no? Sino que los discos duros se cambian, ¿no? Cada vez que se malogra un disco, van cambiando los discos duros y no pueden apagar las máquinas porque están en red, ¿no? Muchas veces se ha habido, ¿no? A veces se cae la nube, ¿no? Se ha caído en algún momento, ¿no? Por ejemplo, hace como un mes y medio atrás hubo una caída del WhatsApp, ¿no es cierto? Y no se podía enviar imágenes, no podías ver las imágenes, ¿no? A nivel de Latinoamérica. Entonces, ¿por qué suceden esos errores? Muchas veces de red, no deberían de suceder, ¿no? Entonces, para que no sucedan, se fabricaron esos discos, ¿no? Que funcionan en caliente, ¿no? Así. Muy bien, entonces esto tiene el mismo mecanismo que un disco normal, ¿ya? Sus revoluciones son de 720 megabytes por segundo, ¿no es cierto? O 720 revoluciones por segundo. Esos son los discos sólidos normales. Les quiero mostrar también, aquí tengo un disco duro sólido, miren, en HP, un disco duro sólido de 2.5 pulgadas, ¿no? 2.5 pulgadas, o sea, va a ser el mismo que el que tengo aquí, las mismas dimensiones que este disco, ¿no? De 2.5, no, que este es un disco normal y esto, vamos a sacar esto de acá, va a ser un disco sólido. Vamos a hablar un poquito de los discos sólidos, ¿ya? Este es el disco de un cliente marca HP, ¿sí? Es de 250 gigas, ¿no? La velocidad es 10 veces más rápido que un disco normal, 10 veces más rápido, ¿no? Y su almacenamiento ya no es magnético, de almacenamiento magnético, sino es de almacenamiento electrónico. Le llaman almacenamiento sólido. ¿Por qué? Porque ya no tienen discos en que grabar, o sea, ¿no? Mecanismos de grabación, sino que son solo memorias, ¿sí? Entonces vamos a ver en la separata, vamos a ver un poquito, vamos a hablar así acerca de ello.
de los discos sólidos, ¿no? Los discos sólidos, ¿sí? Cada vez más, por la necesidad de la gran capacidad de lectura y escritura, ¿no? Continuamos con la conexión SATA, pero lo que se ha mejorado es la capacidad de almacenamiento, ¿no? La circuitería, la electrónica se ha mejorado, ¿sí? Entonces, nuevamente, las empresas mayormente son las que hacen mucha demanda de dispositivos electrónicos cada vez más rápidos, ¿no es cierto? Entonces, por ello es que se han creado los dispositivos o los discos sólidos, ¿no? Acá tengo, por ejemplo, en esta imagen, tengo estos discos, por ejemplo, este es en Western Digital, ¿sí? Sólido, hay en dos versiones, hay en disco SATA y en M-SATA, ¿no? O en M 2.0, ¿no? Que es este es SATA normal, la que conocemos, y esto es en M-SATA, ¿no? Este tipo de conexión mayormente ahora ya está viniendo también sí viene también en algunas placas. Viene más o menos por el chip C, al lado del chip C norte, viene ahí una ranura, ¿no? Donde se va a insertar este disco, y aquí con un tornillo se sujeta. Este es un disco sólido, puede ser de 120, de 60 GB, 120 o 240, ¿sí? Pero este es un disco sólido, miren, es como si fuera, es todo electrónico, ¿no? Su almacenamiento es en memorias, ¿sí? Se almacena en memorias, como si fuera un gran USB aquí, ¿no? Entonces, eso es la conexión M-SATA, ¿no? M-SATA, que es un derivado de la SATA, ¿no? Pero sigue siendo SATA, sino que en una derivado, ¿no es cierto? Es un derivado de la misma conexión, ¿no? Que nos ayuda pues a tener menor espacio todavía. Mayormente los traen los portátiles, esta conexión, este tipo de conexión, ¿sí? Entonces, discos sólidos hay hasta 2 terabytes, lo que he visto, puede haber hasta más, ¿no? Pero cada vez que es más el espacio, también es más costoso. Por ejemplo, un disco sólido de 120 está costando 140, de 240 está costando alrededor de 200 soles, ¿no es cierto? Un disco sólido, ¿no? En comparación, por ejemplo, un disco normal de un terabyte está costando 160, 180, ¿no? Sí, entonces esa es la gran diferencia. Esa es la gran diferencia que hay, ¿no? Los precios, ¿no es cierto? Entre discos sólidos y discos normales, ¿no? Entre discos sólidos y discos normales. Ya, muy bien. Entonces, por ejemplo, acá tengo la circuitería de un disco sólido, ¿no? Acá está, un disco sólido. Acá está nuestra conexión SATA normal. ¿Sí? Y acá están los discos, ¿no? Viene un pequeño procesador para que guíe el almacenamiento, y acá está alrededor todas las memorias donde se almacenan pues la información, ¿no? La información, ¿sí? Muy bien. Entonces, aquí ¿qué se puede cambiar? De repente, si se malogró tu disco sólido, puedes revisar, tiene unos pequeños fusibles que yo les voy a enseñar a revisar, ¿no? Pero acá prácticamente no se cambia nada, ¿no? Estos vienen de fábrica muy bien. Estas memorias no se pueden conseguir fácilmente. Yo no las puedo cambiar desde otra unidad, no las puedo cambiar, ¿no? No las puedo cambiar. Se necesita otra máquina para poder cambiar, ¿no? Estas memorias, ¿no? Son máquinas especiales para cambiar estas memorias, pero no te recomendaría, ¿no? Invertir en ello, ya que de repente puedes gastar más en la máquina que
que comprar un disco, ¿no? O volver a comprar otro, ¿no? Entonces, lo único que se puede hacer es revisar los fusibles, porque como es un circuito electrónico, sí lleva algunos fusibles, y eso te puede ayudar, Ya, muy bien. Entonces vamos a ver el disco sólido, lo vamos a ver. Vamos a ver por acá. Ya vi. Muy bien. Vamos a destapar la cajita que tenemos acá. ¿Dónde está el celular? Un ratito, chicos, la máquina un poquito que se me está poniendo un poco lenta.